Soy Arturo Ayala y esto es Políticamente Incorrecto. Hoy vamos a hablar del conjunto de mentiras y distorsiones que han llevado a la renuncia de Héctor Béjar, profesor sanmarquino, exguerrillero, dirigente de izquierda, a quien apreciamos mucho por su calidad intelectual, moral y política. Héctor Béjar señaló en algunas declaraciones anteriores a su responsabilidad como canciller de que hubo terrorismo no solamente por parte de Sendero Luminoso, sino en un periodo anterior por parte de elementos de la Marina. Y que en general el terrorismo era anterior al periodo de conflicto armado interno. ¿Esto es verdad o es mentira? El uso del terror como un mecanismo para hacer política se encuentra arraigado en nuestra historia, en el viejo estado oligárquico o en expresiones políticas como el APRA. Recordemos en 1933 cómo es asesinado el dictador Sánchez Cerro por un militante aprista, Abelardo Mendoza Leiva, en el hipódromo de Santa Beatriz. En el año 1935 el APRA asesina a los esposos Miró Quesada de la Guerra, al frente del diario El Comercio. En el año 1947 el APRA asesina al director del diario La Prensa, Francisco Graña Garland. Al respecto del crimen de los esposos Miró Quesada de la Guerra, directores del diario El Comercio, existe una novela muy interesante de Magda Portal llamada La Trampa, que explica cómo un joven de 19 años, Carlos Ester, es usado para este atentado. Muy inteligentes los que operaron ese asesinato porque 19 años para la época era menor de edad y no tenía una responsabilidad penal como la que hubiera tenido si tendría 21 años, ¿no? En el caso del asesinato de Francisco Graña Garland, también de manera muy bien articulada, nunca se llegó a dar con los hechos. Una reciente obra del periodista Efraín Rúa respecto del asesinato de Francisco Graña Garland explica cómo militantes apristas diseñaron este asesinato. Recordemos que el asesinato de Graña Garland efectivamente lleva al golpe de estado de Odría del año 1948. Este atentado fue el inicio del proceso que va a llevar al golpe de estado de Odría, que va a instalar un ochenio bastante sanguinario de persecución a apristas y a comunistas. Por ejemplo, este documento del Ministerio de Gobierno y Policía de la dictadura de Odría señala una serie de actos del APRA que los tipifica como terrorismo. Y es justamente una muestra de cómo esto va a ir acompañando nuestra historia, especialmente del viejo estado oligárquico, como lo vemos acá. Años después, durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas presidido por Juan Velasco Alvarado, vamos a tener casos como el intento de asesinato de Javier Tantaleán, hombre fuerte de este gobierno, además del intento de asesinato del almirante Faura. Esto va a señalar de que existían elementos que atentaban contra la estabilidad del régimen desde posiciones de derecha. Y en estos casos se señaló elementos de la Marina. Incluso para una entrevista del libro Golpe o Revolución, hablan los militares de María del Pilar Tello, el almirante Faura va a señalar que eran elementos de la Marina y que no habría que implicar a toda la institución, pero al fin y al cabo eran elementos de este cuerpo del Estado. Entonces, años después también vamos a ver cómo dos buques de la Marina cubana son hundidos en el puerto del Callao. El buque Río Jabobo y el buque Damuji van a ser hundidos por un operativo con buzos y explosivos que también tuvo como señalamientos a la Marina de Guerra del Perú. Las afirmaciones de Héctor Béjar entonces, ¿son erradas o son correctas? Históricamente tiene un asidero objetivo. Además habría que agregar que existieron expresiones de terrorismo de Estado en los años 70 con el gobierno de Morales Bermúdez. Por algo él es prófugo de la justicia italiana. El Estado peruano fue parte de la Operación Cóndor, que implicó la desaparición y asesinato de dirigentes sociales de América Latina. En el caso de nuestro partido, Patria Roja, por ejemplo, se dio en el año 77 la desaparición de Jesús Alberto Páez, un dirigente obrero textil. Y justamente se señalaron elementos de la Marina como responsables de este atentado. En suma, antes del periodo del conflicto armado interno se dieron expresiones de terrorismo. Durante el periodo de conflicto armado interno, nadie duda que fue el terrorismo del Sendero Luminoso lo que inició esta etapa catastrófica para nuestra historia nacional.
Lo que han hecho con Héctor Béjar es tergiversar sus declaraciones con un objetivo político e ideológico, al cual lastimosamente se han sumado elementos del centro liberal. Gente como Daniel Olivares del Partido Morado ha hecho eco de las mentiras de la derecha peruana. Pero ¿qué es lo que busca la derecha peruana con esta interpelación? La derecha peruana no busca llegar a la verdad histórica, que no la conoce y que más bien, a la que más bien huye. Lo que ha buscado la derecha peruana, en primer lugar, buscan golpear al gobierno de Pedro Castillo, abriendo la puerta para interpelaciones y censuras a ministros de manera express en el futuro. En segundo lugar, se busca influir en contra de una política exterior distinta. El Perú tuvo una tradición muy interesante de política internacional durante las décadas anteriores. Recordemos a alguien que no era de izquierda como Porras Barrenechea dar la contra a la lógica de aislamiento de Cuba en la OEA. O recordemos a un teórico de la política exterior del gobierno de Velasco como Carlos García Bedoya, que hablaba de las aproximaciones entre los países a pesar de las diferencias de regímenes que tengamos. Esta tradición rica fue cortada en los últimos años cuando Perú se convirtió simplemente en la extensión de la política internacional de Estados Unidos. Y eso es lo que hoy podemos cambiar. Podemos tener una política soberana, independiente, que priorice la integración latinoamericana. Pero esto a la derecha no le gusta. Por eso han buscado la censura de Héctor Béjar. En tercer lugar, la derecha quiere reescribir la historia de acuerdo a sus intereses. Ellos buscan legitimar un discurso en donde se confunda a la izquierda con el terrorismo de Sendero Luminoso. Ellos lo que buscan es negar los crímenes de Estado contra el pueblo peruano. Por ello es que, por ejemplo, ahora presiden la Comisión de Educación del Congreso y es una situación bastante peligrosa. En ese sentido, nosotros desde la izquierda debemos reafirmar nuestra solidaridad con Héctor Béjar. Él ha sido víctima de un ataque de la derecha, un ataque a gran escala, donde medios de comunicación, políticos e intelectuales se han sumado en esta burda campaña contra él. Así como hemos saludado acciones positivas del gobierno de Pedro Castillo, hoy tenemos que decir que esperábamos mayor firmeza en la defensa de Héctor Béjar. La mentira no puede ser el móvil para maltratar a un dirigente como él. La mentira no puede ser el instrumento que usen para censurar ministros. Se ha abierto una puerta muy peligrosa y la derecha reconoce esto como un triunfo. Más unidad, más visión de largo plazo y mucha más movilización para enfrentar los embates de la derecha. Podemos construir un país con una política exterior distinta, soberana, autónoma y que priorice los intereses verdaderos del Perú. La historia y la verdad son nuestras mejores aliadas para enfrentar las burdas campañas de la derecha. Como ha dicho el propio Héctor Béjar, la lucha continúa y seguiremos caminando junto a él por un Perú distinto en un mundo distinto, como señalaba el amauta José Carlos Mariátegui. Esto fue Políticamente Incorrecto. Nos vemos la próxima semana.